y luego también van a estar invitadas especialmente dos representantes del Fondo de Garantía de Depósitos, que es una entidad de entidades financieras, del sector financiero, que nos va a contar lo que hace y la relación que tiene con nosotros y toda su misión en el tema de la educación financiera. Y nada, estamos aquí encantados, venimos a una jornada de todo el día, estamos aquí primero con vosotros y por la tarde nos vamos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que bueno, pues han sido los anfitriones de este encuentro en general, han sido los que nos han acercado a vosotros y por la tarde nos acogen en su facultad. Aquí tenemos a cuatro profesores que representan a la facultad, Antonio, Julio, Teresa y Desiré. Y bueno, pues por supuesto darles las gracias por todo el esfuerzo que conlleva este tipo de organizaciones y coordinación, y especialmente a Antonio, ¿vale? Porque Antonio ha sido el que bueno, está en contacto con nosotros, ahora os contaremos la relación que tenemos, y además con un valor añadido y un esfuerzo especial, que ayer defendió su tesis doctoral. O sea, que ayer estuvo con la tensión de todos estos meses, años, ¿no? Porque una tesis es de años, y aún así pues nos ha estado ayudando hasta ahora, y aquí le tenéis. Entonces, bueno, pues lo dicho, sé que venís de distintos cursos, me decís de dónde, ¿qué es? ¿Bachillerato? No, perdón, de grado medio y superior, que estáis haciendo administración y finanzas, ¿no? ¿De acuerdo? Gestión y administración, vale, perdón, me lío un poco entre las áreas y las materias. Entonces, como vais a ver, os vamos a hablar básicamente y fundamentalmente de contabilidad. Y de contabilidad de un punto de vista que os intentamos acercar a ella, pues con la idea de que, bueno, motivaros, por supuesto, no sé si estáis muy familiarizados, algunos más con ella que otros, pero animaros a que, bueno, profundicéis en ese conocimiento, no porque os lo digamos nosotros, sino porque es una cuestión, como vais a ver, eminentemente útil, y si me apuráis, cuando empezáis a conocerla, buenos días, pues es muy divertida también, porque os da una información de cómo estamos en cada momento, etc. Bueno, ¿de dónde venimos? Pues somos la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas y la Fundación Contea, que es para la educación en contabilidad y administración de empresas. Como veis en el nombre ya se ve una relación evidentemente muy clara. ¿Por qué? Pues porque AECA, que se funda hace 45 años, 46 años, en 1979, échale. En un momento determinado, en 2018, toma la iniciativa de constituir una fundación para llevar lo que es la contabilidad, que en AECA se desarrolla desde un punto de vista muy profesional, muy aplicado a las organizaciones para que los profesionales tengan herramientas útiles. Pensamos que esa contabilidad hay que llevarla desde un principio también a etapas preuniversitarias. Y entonces pensamos que hay que enfocar la contabilidad de una manera distinta, pues hacia cuando quieres explicarla en primaria, en secundaria o en formación profesional en los grados, en los distintos grados, ¿verdad? Entonces esa es la función y el objetivo fundamental de Contea, es llevar ese conocimiento que AECA tiene de la contabilidad, pues en un lenguaje y en una forma en que se entienda y se introduzca mejor en los estudiantes, que es nuestro objetivo. Es decir, la contabilidad al final, como todo en esta vida, tiene futuro si los jóvenes se introducen en ella y la conocen y la empiezan a utilizar. Entonces, bueno, como digo, Contea lleva haciendo esa labor. Nosotros tenemos una serie de actividad e investigación que vamos bueno, pues difundiendo, vamos realizando y luego difundiendo. Y una de las cuestiones fundamentales, ahora os contaré algunas cuestiones de investigación que estamos haciendo, pues es la de llevar a los centros educativos pues este enfoque, esto que estamos haciendo hoy. Ya esa foto que tenéis ahí es ilustrativa, ya hemos estado en algún colegio, eso es un colegio de Madrid, y bueno, pues tuvimos esta charla, ¿verdad? Y luego, pues estas eran, me parece, de bachillerato y de secundaria, pero hemos estado también en centros de formación profesional y ese es nuestro objetivo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a explicar la contabilidad? O vamos a introduciros en la contabilidad. Yo sé que algunos estáis más... ¿Quién está haciendo asientos contables ya? Asientos contables, ¿vale? Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya lo que os voy a hablar a vosotros, ya sabéis, lo vais a poder encajar de una manera más natural y con más conocimiento por el conocimiento que tenéis. Los que no tenéis todavía, lo que no sabéis lo que es un asiento contable, pues bueno, vais a ver para lo que sirve la contabilidad sin entrar en hacer el asiento contable,
Nosotros aquí no vamos a hacer asientos contables. Los asientos contables ya os los están explicando y ya los conocéis por las profesoras estupendas profesores que tenéis, ¿no? Entonces aquí os vamos a introducir en la contabilidad, os vamos a dar una visión de ella a través de lo que llamamos el selfie de la empresa, con un caso de innovación o de creación de una churrería por una pareja de jóvenes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo la contabilidad les ayuda desde el primer momento que piensan en constituir algo para ir recogiendo toda la actividad que genera una creación, un movimiento, ¿de acuerdo? ¿Y por qué llamamos selfie de la empresa? Podéis intuirlo, ¿no? ¿Qué es hacerse un selfie? Es hacerse una foto uno mismo, para ver cómo está uno, ¿no? Pues la contabilidad es lo mismo, es más o menos hacerse una fotografía en un momento determinado o durante el tiempo para ver cómo estamos. Si hemos engordado mucho, si no, al contrario, nos falta peso, y bueno, ver dónde nos gastamos las cosas, dónde podemos invertir para sacar una rentabilidad que luego pues, dé la posibilidad a la organización a perpetuarse en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿de qué hablaremos? Pues de la contabilidad, vamos a recordar para qué sirve, vamos a recordar también que bueno, la contabilidad se trata de analizar hechos de un negocio sin llegar a utilizar la técnica contable. Bueno, eso es lo que estoy explicando, ¿de acuerdo? No vamos a entrar en hacer asientos contables. Y luego vamos a ver lo que es un balance y cuenta de resultados. Esa es la fotografía en realidad. Un balance y cuenta de resultados es la fotografía de la empresa, el selfie. ¿Cómo habla la empresa? Es decir, ¿esto qué quiere decir? ¿Cómo se comunica la empresa hacia afuera y hacia adentro también? Pues a través de una herramienta, en este caso es la contabilidad. Si tú quieres decir a alguien cómo estás como empresa, estamos hablando de empresas, pero esto son lecciones que se pueden aplicar a cualquier tipo de organización, ¿de acuerdo? Es decir, se puede aplicar a este colegio, se puede aplicar a una organización religiosa, se puede aplicar a un ministerio, a una ONG, es decir, la contabilidad sirve para que una organización, sea de la naturaleza jurídica que sea, sepa en qué momento se encuentra, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo habla la empresa? ¿Cómo se expresa? A través de la contabilidad. La contabilidad no es una entelequia que sirva para hacer ejercicios y si te gusta más o menos, pues te saques una serie de apuntes y luego al final veas que la cosa te cuadra. Porque la contabilidad, el reto fundamental es que cuando terminas de hacer los apuntes y tal, es que te cuadre, ¿no? Y si haces al final la foto, decir, bueno, pues me ha cuadrado. Cuando hemos estudiado contabilidad muchas veces así como vosotros ahora, ¿no? Haciendo, vamos a hacer un ejercicio y tal. Da mucha rabia que al final, después de haber hecho todos los apuntes y demás, bueno, ahora con la informática yo creo que es algo más sencillo, ¿no? Pero antiguamente, después de haber hecho todo el esfuerzo, decías, va, pero si no me cuadra. No me cuadra lo que he apuntado en una y otra cuenta, no me cuadra. Entonces hay un descuadre y tienes que empezar a buscar a ver dónde está el descuadre, ¿no? Entonces, más que ese ejercicio meramente así, bueno, pues que le puede gustar a uno más que a otro, la contabilidad no es otra cosa, y lo vamos a ver en lo que os vamos a explicar, es un ejercicio de recoger una realidad. O sea, en definitiva, la contabilidad lo que está haciendo es qué está ocurriendo y cómo lo pongo en un lenguaje, en este caso monetario. ¿Para qué? Para luego echar la cuenta y ver si voy bien o voy mal, o dónde puedo, en qué puedo, qué tipo de decisiones he de tomar para mejorar o para resolver un problema, ¿de acuerdo? Entonces es una descripción de una realidad y que fundamentalmente va dirigida a la toma de decisiones, ¿de acuerdo? O sea, estamos hablando de contabilidad de empresas, pero imaginaros también la contabilidad personal de cada uno. Si nosotros no llevamos control de lo que ingresamos y de lo que gastamos, pues llega un momento en que no sabemos lo que tenemos y te puedes a lo mejor comprometer con un gasto y cuando te quieres dar cuenta, pues no tienes los ingresos suficientes. Entonces, hablamos de contabilidad para organizaciones, pero también a nivel personal. Aquí hablaremos también de cosas que afectan también a nuestra economía personal. La contabilidad, como sabéis, los que estáis ya más introducidos en ello, pues tiene un proceso. Un apunte en un libro diario, esto tiene un libro mayor, que es el que recoge los apuntes diarios, y luego pues digamos una estructura, un plan general de contabilidad, que es el que te dice cómo has de contabilizar cada cosa. Eso lo sabéis de sobra. Todo esto que se va recogiendo día a día, al final se va apuntando en lo que llamamos cuenta de resultados y balance. Todo esto yo no voy a entrar porque José Manuel os va a explicar con el casito este que hemos traído, dónde van las piezas
Y los que ya lo sabéis vais a decir, bueno, pues bien, el encaje está bien, y los que no, pues os va a introducir en el tema. Y para la toma de decisiones, la contabilidad no solamente es para el directivo, ¿verdad? Y para el que está haciendo la contabilidad saber cómo va. Tiene una repercusión, por supuesto, hacia los administradores, ¿de acuerdo? En el análisis de gestión, de cómo va la empresa en el pasado, de cómo me proyecto a través de los presupuestos y los planes estratégicos, pero también para los accionistas. Los accionistas, los bancos, el Estado, empresas competidoras y ahorradores son grupos de interés que están muy interesados y muy relacionados con lo que, cómo se gestiona y cómo va una empresa, ¿de acuerdo? Entonces, la contabilidad tiene también esa importancia fundamental para estos grupos afectados. Tres cositas, tres ideas más. Es decir, la contabilidad, bueno, pues la contabilidad efectivamente, además de que es un ejercicio y te sirve para tomar decisiones, hay que tener cuidado con ella. Un uso incorrecto de la contabilidad lo que puede llevar es lo que estamos haciendo aquí. Estamos viendo, vamos a ver aquí, es decir, grandes compañías que por un uso fraudulento se encuentran en la quiebra. Esto es un caso famoso de hace algunos años, Enron, una compañía multinacional que por un fraude contable, pues al final fue descubierto y llevó a la compañía a desaparecer. Como estáis viendo, la están desmontando y los responsables pues fueron apresados, o sea, fueron metidos en la cárcel. Esto es un caso, pero los hay y muchos. Es decir, una contabilidad con errores o fraudulenta nos lleva a tomar decisiones no correctas o a la quiebra de la propia entidad. ¿Qué quiere decir esto? Detrás de una entidad hay personas. Es decir, que un fraude contable, por dar una imagen que no es de la empresa, para intentar, si cotizas en bolsa, tener una mayor proyección, pues lleva a que muchas familias se quedan sin su recurso. Es decir, muchos empleados, muchas empresas que están afectadas por la empresa. Entonces, hay una responsabilidad importante en la contabilidad, por esto que estamos comentando. Y yo creo que aquí es donde me tengo que yo parar, ¿no, José Manuel? Entonces, ahora vamos a explicar con tres cositas donde las piezas estas se van ubicando conforme vamos avanzando en lo que es un emprendimiento, la creación de un proyecto empresarial. Donde está la contabilidad, y si abrimos una churrería, personas, contabilidad, todo esto es lo que necesitamos para poner en marcha una churrería, ¿verdad? Y bueno, vamos a verlo. Entonces, José Manuel es Senior Advisor de la Fundación Contea. Es socio de AECA desde hace muchísimos años. Es compañero mío de la facultad y del instituto. O sea que cuando teníamos vuestra edad ya nos conocimos. O sea que llevamos un recorrido interesante. Y todo muy relacionado siempre con la administración de empresas y con la contabilidad. Y de aquellos, ¿cómo se dice? De aquellos barros, de aquellos lodos, estos barros, o al revés. Bueno, pues os dejo con él. ¿Vas pasando tú? Sí. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es José Manuel. Bueno, nosotros lo que vamos a intentar aquí es, la idea de esta charla es generar un interés realmente por la contabilidad, es decir, que cuando nos vayamos de aquí no veamos la contabilidad como me dijeron unos compañeros vuestros de un centro de formación profesional en Madrid, cuando les pregunté qué opináis de la contabilidad, y alguien me dijo, la contabilidad es un poco chunga. Un poco chunga. ¿Qué es un poco chunga? Pues no sé, que es un poco difícil, que es un poco oscura, que no sabemos exactamente hacia dónde vamos o por dónde vamos y demás, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar de aquí es que cuando salgáis vosotros de esta sesión, pues la idea esa de chunga quede un poquito más diluida y alguien, aunque sea una sola persona, pues tome más interés por la contabilidad. Ya os ha explicado José Luis, bueno, pues algunas cosas que llevan a la contabilidad. Yo os explicaré otras y lo que vamos a ver es un ejemplo de unos emprendedores que se llaman Sara y Gabriel, que deciden fundar y establecer un negocio, y en este caso será una churrería. Vamos a dividir mi exposición en dos partes. Una primera que vamos a ver, digamos, los principales hechos económicos durante un año en ese negocio, y aquí ya empieza el primer problema. Ni Sara ni Gabriel saben de contabilidad. No saben contabilidad.
Por lo tanto, lo que hemos decidido que, aunque les vamos a ayudar, no vamos a utilizar la técnica contable, no vamos a utilizar asientos contables. Yo lo siento por los compañeros del grupo de grado superior, que ya, yo me figuro que ya son expertos en hacer asientos, pero aquí no vamos a ver ningún asiento contable. Quizás esta charla está orientada para todos, pero quizá más para los que estáis ahora en primero de grado medio, porque a lo mejor o estáis haciendo ya pequeños asientos o todavía no estáis con los asientos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? No hay asientos contables. Vamos a ver cómo se manejarían nuestros emprendedores sin hacer ningún asiento, ¿no? Digamos que eso sería la primera parte. Una vez que hemos terminado de ver esas operaciones, sí ya entraremos nosotros, y ahí nos pueden ayudar nuestros amigos que están en el grado superior. Vamos a intentar, a partir de lo que hemos visto, sacar un balance y una cuenta de pérdidas y ganancias de la churrería, ¿no? Yo creo que es bastante fácil y creo que podemos llegar a ello. ¿Algún comentario preliminar, sobre todo para lo de grado superior? Nosotros aquí, cada hecho económico en la churrería, digamos que de alguna manera vamos a utilizar dos cuentas, solamente dos cuentas, para facilitar un poco la explicación. Yo sé que hay, y vosotros lo sabéis mejor que yo, que hay asientos contables que a lo mejor utilizan 3 cuentas, 4 cuentas. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de cuando se contabilizan los salarios de los trabajadores de una empresa, pues ahí se utilizan hasta 5 o 6 cuentas, ¿no? Nos vamos a limitar por cada operación que comentemos aquí a 2 cuentas, ¿no? Las 2 cuentas que sean más principales. Y bueno, vamos a desarrollar 7 operaciones durante un ejercicio económico. Vamos a suponer que estamos en el año 2024 y hemos dicho que vamos a llevar esas operaciones a lo que son 2 cuentas. Por cuenta, lo que entendemos que una cuenta es un registro que permite identificar el tipo de transacción realizada, ¿no? Y bueno, pues vamos a ir con la primera operación. La primera operación que realiza siempre un negocio, una empresa, es constituir el propio negocio, ¿no? Para constituir el propio negocio, lo normal es que se reúnan varias personas, vayan a un notario, le digan que han venido voluntariamente, que quieren constituir una sociedad. También le dirán al señor notario que el importe por el que quieren constituirlo es el que sea. En este caso nuestro va a ser 70.000 euros. Y bueno, pues el notario les va a recoger una serie de documentación y demás. Y ese documento, esa escritura pública, es la que luego a nosotros nos va a servir para hacer el asiento contable. Como hemos quedado que ni Sara ni Gabriel no saben hacer asientos contables, les vamos a ayudar. Y lo único que os pediría es si alguien me puede decir en una constitución de esta empresa, de esta churrería, cuáles son las 2 cuentas que podríamos utilizar, ¿no? Viendo lo que nos dice el enunciado. Aportan un capital de 70.000 euros que desembolsan en el banco. ¿Alguien se atreve a decirme qué 2 cuentas, las 2 cuentas que... Banco sería una. Bueno, tengo a Celia que me va a ayudar y esto es lo que haría Sara o Gabriel, ¿no? Cogería, digamos, un papel, la primera hoja, pondría banco y pondría 70.000 euros, ¿no? Yo voy a replicar más o menos lo que está poniendo Celia. Entonces ya tenemos en el cuaderno pondríamos 70.000 y nos queda otra cuenta. Estamos constituyendo, somos capital, ¿no? Estamos constituyendo una empresa que va a adoptar pues la denominación jurídica que estime conveniente. En este caso, pues por el importe podría ser una sociedad anónima. Luego tendríamos una cuenta que Celia pondría en una segunda hoja, también por 70.
No hacemos asiento contable, lo único que intentamos hacer es, a través de esa escritura de constitución que hemos formalizado ante el señor notario, esa documentación les sirve a ellos que no saben contabilidad para coger en una hojita y poner, tengo en banco 70.000 euros que he ingresado, somos los propietarios. Y como somos los propietarios, este dinero entra en forma de capital. Si a lo mejor este negocio, en vez de, bueno, siempre hay que poner un capital, pero podríamos haber ido a un banco pues a pedir dinero, entonces aquí aparecería una cuenta que sería préstamos, no es el caso. O sea, entonces en la constitución de una empresa mínimo intervienen estas dos cuentas, que son las cuentas principales, una de banco y la otra capital, ¿vale? La siguiente operación que desarrolla este negocio es que, bueno, pues si vamos a hacer un negocio y vamos a hacer churros y los vamos a vender, necesitamos adquirir un local, ¿no? Entonces, aquí lo que haríamos, bueno, pues miramos por la zona donde queremos poner en nuestro negocio, encontramos un local, nos gusta, hacemos una comprobación de que ese local pues sea del dueño que dice que nos quiere vender el local, miramos a ver si ese local también está libre de cargas o no, es decir, si tiene otra hipoteca con algún banco. Y bueno, pues nos ha gustado, lo entendemos que está todo bien y vamos al notario y también hacemos pues con el notario una escritura de compraventa donde Sara y Gabriel, que son nuestros emprendedores, son los que compran y el vendedor pues es el dueño del local. Aquí estamos diciendo que estamos comprando el local junto con sus instalaciones, esto va a ser una churrería, por un importe de 50.000 euros. Entonces, volveríamos a lo mismo. ¿Qué dos cuentas principales intervendrían en la compra del local? Construcción, sí. Y caja, porque estoy pagando el local. O sea, las dos cuentas principales, puede haber más, pero estamos hablando, digamos, de principales. Luego, construcciones, voy a poner un nombre, digamos, que sea más llamativo, lo voy a llamar local. Aunque construcciones está bien, o sea, es correcto, ¿no? Hemos dicho que el local este nos va a costar 50, ahí Celia, pues tú apuntas el local debajo 50.000 euros. ¿Y cómo lo he pagado? Lo he pagado en efectivo, con dinero que tengo en bancos. Luego me voy a mi libretita y lo que hago es, en la hoja donde tengo bancos, apunto el importe de 50, digamos, en negativo. Negativo porque está saliendo dinero de la cuenta de bancos que tiene este negocio, ¿no? Vale, la tercera operación, bueno, pues tengo que empezar a comprar. Si quiero elaborar churros, pues voy a necesitar aceite, voy a necesitar agua, voy a necesitar harina, voy a necesitar, aunque esto en pequeñas cantidades, voy a necesitar mantequilla, por ejemplo, voy a necesitar bicarbonato, poquito bicarbonato, pero algo necesitaré, ¿no? Porque si le echo mucho bicarbonato, los que les guste la cocina sabrán que lo que va a hacer el churro es agrandarse, hincharse, efectivamente, ¿no? Y bueno, pues tengo que comprar todo eso. Y aparte, digamos que aparte de comprar esa materia prima para hacer los churros, en el transcurso del año me van a venir unas facturas de gas, tendré también un teléfono, me vendrá una factura de la compañía del operador de telefonía. Bueno, también tendré que pagar agua, luz, gas y como mínimo pues también teléfono, ¿no? Entonces aquí lo que me están diciendo es que compro materia prima y atiendo, digamos, facturas por un importe durante todo el año de 30.000 euros. Entonces la pregunta es la misma de siempre. ¿Qué dos cuentas pensáis que, digamos, van a sostener esta operación? Alguien ha dicho mercaderías, me lo voy a apuntar aquí.
Suministros sí, suministros, digamos, por la parte de lo que es agua, luz, electricidad y telefonía. Sí, lo que pasa es que quiero... Vale, suministros. Y alguien ha dicho mercaderías. Vale. Aquí hay un dilema. O mercaderías o compras. Si yo pienso que todo lo que compre lo voy a consumir y voy a vender churros, es decir, que a final de año no me va a quedar en el almacén 1 kilo de harina, por ejemplo, no me va a quedar mantequilla, no me va a quedar nada, directamente me lo llevaría a compras, ¿vale? Como aquí estamos manejando, bueno, compras y suministros, pero lo hemos englobado, digamos, en una partida, lo que vamos a poner, Celia, vamos a poner compras por un importe de 30, ¿vale? Esas compras y ese suministro lo estamos pagando a través de banco. Luego tendremos que ir a nuestra hoja de bancos y apuntar con saldo negativo la salida que hay de la cuenta corriente, ¿no? ¿Vale? Me parece muy interesante la respuesta que has dado tú de mercaderías. O sea, decir, porque eso puede pasar. ¿Qué me lo llevo a mercaderías? Me lo llevo a compras. Yo diría, en principio, a compras siempre, y cuando terminara el ejercicio iría a ver qué tengo de existencias. Y entonces le daría el tratamiento que correspondiera, pero inicialmente siempre a compras. ¿Vale? Bueno, la siguiente operación... Ya, bueno, pues estamos comprando, estamos vendiendo y resulta pues lo normal, que nos venga una inspección. Y entonces pues la inspección determina que, bueno, pues los tubos donde se hacen los churros pues que están en mal estado y que habría que cambiarlos, ¿no? Y entonces, bueno, pues llamamos a un técnico, nos quita los tubos viejos y nos pone los nuevos, ¿no? Y lógicamente pagamos esos tubos nuevos. Entonces lo de siempre, es decir, ¿qué dos cuentas creéis que deberíamos de manejar aquí? La de cambiar los tubos de los churros sería reparación y conservación. ¿Y la segunda? Y la segunda por dónde se paga. Porque se pagan por bancos, porque hemos dicho, sí, bueno, a lo mejor no está puesto, pero se pagan por bancos. Luego habría una disminución de bancos de -10. Y luego el otro tema, llevas tu razón. Aquí lo que pasa es que lo hemos enfocado de otra manera. Es decir, el cambiar los tubos lo que me va a seguir permitiendo es que yo siga, digamos, haciendo churros, ¿no? Y eso incluso me va a dar más valor a lo que es el local. Entonces, inversión, que en este caso lo vamos a meter también en el local. O sea, sería como un mayor importe de nuestra inversión inicial, ¿no? Lo tuyo no está mal, o sea, no está mal. Lo que pasa es que habría que ver. Si, por ejemplo, lo que hago es, en vez de esto, lo que hago es pintar las paredes, eso sí lo llevaría como unos gastos de mantenimiento, porque a mí pintar las paredes no me va a suponer que vaya a vender más churros. Está claro, eso sí lo llevaría. Esto, con todas las reservas, yo me lo llevaría, digamos, a más importe de la inversión, más importe del local, ¿no? Bueno, nuestra compañera Celia va apuntando y demás como si fuera una de las emprendedoras del negocio. Ya veis, ellos no saben contabilidad, pero sí tienen una idea de más o menos qué cuentas se podrían ir manejando. La cuenta de bancos está clarísima, ¿no? Es decir, aquí hay entradas y salidas, luego yo me voy apuntando en un papelito lo que va entrando y lo que va saliendo. Y lo otro, pues, se trata un poco de ver, digamos, con qué partidas podríamos, con qué bienes, digamos, físicos podríamos asociarlo, ¿no? La siguiente operación, esta quizá la mejor, bueno, pues durante todo el año he vendido
los churros, el importe de la venta han sido 100.000, que normalmente pues los churros, bueno, pues ellos recogen el dinero en caja y luego lo llevan a bancos. En caja no suele quedar nada o muy poco. Entonces, lo mismo que en las operaciones anteriores. ¿Qué dos cuentas pensáis que podríamos utilizar en esta operación? Ingresos por ventas y bancos, ¿no? En este caso, bancos, lo que está entrando es dinero, ¿no? Pues nos vamos otra vez, Celia, por favor, nos vamos a la hoja de bancos y apuntamos aquí 100. Bueno, apuntamos. Sí, vamos a ver. Vale. Y luego por aquí, ingresos por ventas, lo resumimos un poquito más. Ponemos ventas, ¿vale, Celia? Y ponemos que son 100. Digamos que estos son números que engloban durante todo el año, porque lógicamente al banco pues prácticamente podríamos ir todos los días a depositar el importe que nos han dejado en la caja y demás. La siguiente operación, que va a ser digamos ya la penúltima, es que bueno, parece que el negocio va bien. Hasta ahora han estado trabajando los dueños, Sara y Gabriel, pero en un momento deciden, pues oye, si va bien, ¿por qué no metemos a gente que nos ayude y demás, ¿no? Y entonces deciden contratar a una serie de empleados para trabajar en la churrería y digamos que sus sueldos anuales son de 50.000. Entonces la misma consideración, ¿no? Es decir, ¿qué dos cuentas creéis que debemos de utilizar? Dímelo otra vez. Sí, porque lo que está pagando la empresa, normalmente lo que te va a pedir es que tú le des una cuenta corriente tuya para que ellos a final de mes te hagan una transferencia. Muy bien, entonces tenemos que hay una salida de la cuenta de bancos de la churrería, ¿no? En este caso por 50, luego apuntamos 50 en negativo. Y luego la otra cuenta que hemos visto, la de los salarios, pues bueno, pues por simplificarlo vamos a llamar sueldos. Es sueldos y salarios, me parece, pero bueno, si ponemos sueldos se entiende perfectamente. Este sí. Bueno, y vamos a ver la última operación. No sé aquí, pero en Madrid nos suele llegar en otoño. Nos llega del ayuntamiento el impuesto de actividades económicas. Es un impuesto que digamos, gestionan las corporaciones locales y que, bueno, pues hay que pagar sí o sí. El importe son 6.000 que pagamos por banco y lo mismo, es decir, ¿qué cuentas creéis que podríamos utilizar? Otros tributos, muy bien, además que se llama así la cuenta, ¿no? No sé qué cuenta es, no sé si es una 631 por hablar. Bueno, pues podríamos poner impuestos, tributos, pues como Sara y Gabriel decidieran ponerlo, ¿no? Por 6 lo pagamos por banco, luego va a haber una salida de bancos, nos vamos a la hoja de bancos y apuntamos que salen 6.
Bueno, realmente la pregunta, ¿dónde está la contabilidad? La contabilidad está en todos los hechos y todas las operaciones económicas que realiza, en este caso, el negocio de la churrería, digamos que tengan un componente monetario. Cuando hablo de componente monetario, por ejemplo, cuando firmamos un contrato de trabajo con la persona que vamos a emplear, la firma de ese contrato de trabajo no implicaría un asiento contable. No implicaría un asiento contable, porque ahí lo único que hemos hecho es formalizar una relación de trabajo que, bueno, pues suponeos que al día siguiente va un día a trabajar el empleado y ya no vuelve más. Digamos que ese documento no serviría. ¿Qué es lo que nos serviría a nosotros para este tema? Pues la nómina. Lo que nosotros damos, lo que la churrería da a final de mes a cada trabajador, que es un papelito donde le va a decir cuál es su... Lo que le va a decir es, oiga, en el contrato de trabajo nosotros le hemos dicho que le vamos a pagar tanto, esto es lo que le pagamos, y luego aparecerán conceptos como la seguridad social o el IRPF, ¿no? Entonces la contabilidad está en todas aquellas operaciones que realmente haya un trasfondo, digamos, monetario. Bueno, realmente hasta aquí llega Sara y llega Gabriel, es decir, ellos han ido apuntando en una libretita, digamos, todas las cuentas que han ido manejando durante un año. Lo que vamos a hacer ahora es, por simplificar un poco, vamos a coger, si te parece, Celia, por ejemplo, la cuenta de bancos que tiene entradas y salidas. Si eres tan amable, nos dices qué saldo quedaría a final de año. Vale, y en el capital solamente ha tenido un movimiento, luego su saldo va a ser 70. El local, digamos que el saldo que queda a final de año va a ser 60, ¿no? 50 más 10. Y si nos fijamos en el resto de las cuentas, solamente ha habido un movimiento, con lo cual ese va a ser el saldo. Y hasta aquí llegan Sara y Gabriel, es decir, no saben contabilidad, aquí nos quedamos. Hay una cosa, ¿cuál es la tentación de este negocio y sobre todo de los bares? Es que cuando termina la jornada o cuando termina el año, irnos aquí. Y la gente cree que esto ha sido, esto es lo que he ganado, este es mi beneficio. Pues estamos muy equivocados. Estamos muy equivocados. Ahora veremos por qué. El hecho de, eso yo lo he visto y a lo mejor lo habéis visto, estáis tomándoos una copa que vamos a cerrar, que tal que cual, el dueño sale con vosotros y el dueño coge, abre la caja y va, pues me voy a llevar lo que hay para mis gastos. Pues hombre, esto no es el beneficio de un negocio, esto es una cuenta más, ¿no? Ahora veremos cuál es el beneficio del negocio. Y ahora es donde entramos, digamos, donde entramos nosotros, es decir, vamos a intentar ayudarles a ellos, a estos emprendedores, a Sara y a Gabriel, vamos a ayudarles a montar un balance y una cuenta de resultados. Y así, entre otras cosas, vamos a ver si este negocio, después de un año, ha tenido beneficios o no ha tenido beneficios, ¿no? Entonces, un par de cositas, sobre todo para la gente que está en grado medio, ¿no? Para el tema del balance. ¿El balance qué es? El balance es un selfie. Es una fotografía, como bien ha dicho José Luis, a una fecha determinada. Normalmente los balances se cierran en nuestro país al 31 de diciembre. ¿Todo el mundo está obligado a cerrar el 31 de diciembre? No, es voluntario. Pero normalmente el 95% de las empresas cierran a final de diciembre. Hay dos ejemplos que los voy a citar solamente para que veáis que no cierran al 31 de diciembre. Uno es, por ejemplo, el Corte Inglés, que según tengo entendido cierra el 31 de agosto. Bueno, pues cierra después de terminar su campaña de verano. Y otras empresas que también cierran, me parece, al 31 de agosto son las compañías de auditoría.
que son las que se dedican a, digamos, de alguna manera verificar o ver o analizar lo que son los balances del resto de las compañías, ¿no? Si nos fijamos en un balance, y esto creo que lo sabemos todos, un balance, digamos que tiene dos columnas. Una columna de activo, la de la izquierda, una columna de pasivo. Por hacerlo muy sencillo, en la columna de activo, ¿qué recogemos? Pues en la columna de activo recogemos, digamos, lo que son los bienes físicos de un negocio. Es decir, en definitiva, lo que tiene la empresa. Entonces, bienes y derechos. Derechos, voy a ir un poquito más, por ejemplo, derechos de cobro, pues que tengan un cliente que el cliente tiene que pagar a la churrería, pues ese cliente sería un derecho de cobro que tiene. En la parte de la derecha de un balance que hay un pasivo, o sea, se llama pasivo y tiene dos partes. Una parte que es la financiación propia, que digamos, aquí lo que se viene a recoger básicamente es el capital de la empresa, y luego tiene una financiación ajena, que son las deudas que haya podido adquirir durante el ejercicio, ¿no? Si nosotros restamos los bienes y derechos, le quitamos la financiación ajena, lo que nos queda es, digamos, el patrimonio, digamos que es la riqueza que tiene la empresa, ¿no? Entonces, en función de lo que hemos contado, activos, bienes físicos, en definitiva, lo que tiene la empresa, en el patrimonio, digamos, cómo, digamos, de dónde hemos obtenido los fondos para luego tener estos bienes, ¿no? Que aquí básicamente, pues ya hemos visto, en el caso de nuestra churrería va a ser el capital, pero aquí podría haber habido, digamos, durante el ejercicio 2024, haber solicitado un préstamo. No ha sido el caso, ¿no? También se recogería ahí. La cuenta, el beneficio o la pérdida, también se engloba dentro del activo. Ahora contaremos cómo. Bueno, esto, digamos, es lo que es el balance. Una idea general de lo que va a un lado y lo que va al otro. Y ahora tenemos la cuenta de resultados, que puede ser, digamos, que puede ser un poco más conflictiva. La cuenta de resultados lo que viene a recoger, digamos, son aquellas cuentas que influyen de alguna manera en la obtención de un resultado. Aquellas cuentas que influyen de alguna manera en la obtención de un resultado, ¿no? Entonces, estas son las cuentas que tenemos. Vamos a ver cómo distribuimos todas estas cuentas en lo que es un balance y una cuenta de resultados. Entonces, me voy a apuntar si puedo apuntar. No puedo. No. Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a empezar a ir viendo las cuentas que tenemos en nuestro cuaderno. Creo recordar, ¿no, Celia, que la primera es la cuenta de bancos? La cuenta de bancos, nosotros ya sabemos algo de contabilidad, pero si no, a Sara Gabriel le explicaríamos. Bancos puede ir al activo del balance, al pasivo del balance, a cuenta de resultados. Si en el activo hemos dicho que vamos a recoger lo que tiene la empresa, está claro que la empresa lo que tiene es una cuenta corriente que al final de ejercicio tiene un saldo de 24. Luego lo que hacemos, píntalo, aunque luego aparecerá, me pinto un activo y me apunto aquí, lo que pasa es que no puedo, o sea, no tengo, es que no hay. Me apunto a la cuenta de bancos por 24. Vale, esta ya la tenemos vista. La siguiente cuenta, vamos a ir al local. Local,
¿qué es? Un elemento físico. El negocio tiene un local, tiene un elemento físico, lo que tiene la empresa. Luego el local también me lo voy a llevar, digamos, a la columna de activo. ¿Por qué importe? 60. El capital. Capital, si nos fijamos, capital, ¿qué es el capital? Es lo que ponen los, digamos, lo que ponen los socios, la gente que va a ser propietaria de esa empresa, que ya hemos visto que una parte va en bancos y la otra parte es cómo, digamos, cómo estoy, de alguna manera, cuál es el origen de estos fondos que voy a destinar, digamos, a la compra de bienes o a la obtención de derechos. Luego el capital va a ir en el pasivo del balance arriba del todo, ¿no? Entonces, dibujo un pasivo y aquí me pongo capital por 70. Y luego nos vamos a, estas ya están vistas, nos vamos aquí a 4 cuentas. Habíamos dicho que la cuenta de resultados, digamos que se recogen operaciones que de alguna manera influyen en la obtención de un beneficio. Si nos fijamos en esas 4, tanto las ventas como las compras, como el pago de sueldos y salarios a los trabajadores, como el pago del impuesto al ayuntamiento, digamos que todo eso forma parte, digamos, son operaciones que me van a llevar a la obtención de un beneficio. Entonces, si lo que podemos hacer es ordenar estas 4 cuentas, la primera sería ventas por 100, positivo, es una venta, ha entrado dinero. La segunda es una compra, que aquí sería negativo porque ha salido dinero. Sueldos y salarios es un, digamos, es un factor de producción que ha supuesto una salida también de dinero. Por 50 en negativo. Y por último he pagado impuestos por un valor de 6. Celia, ¿podemos sumar y restar todo esto a ver cuánto sale? ¿Cuánto? 14. Esta es mi cuenta de pérdidas y ganancias y este es el resultado. Es un resultado positivo. Un resultado positivo significa que he obtenido beneficios. Si os acordáis, y volvemos un poquito para atrás, la cuenta donde tengo el dinero son 24, el resultado son 14. Si yo hubiera cogido y me hubiera llevado todo el dinero a mi casa y me lo hubiera gastado, pues estaríamos gastando más del resultado que hemos obtenido en un año. Eso realmente no se puede hacer. Esa es una de las cosas para lo que sirve la contabilidad, es decir, para de alguna manera determinar lo que yo, digamos como socio, como propietario de la churrería, me puedo llevar o no me puedo llevar. Entonces, habíamos comentado antes que el resultado, sea positivo o sea negativo, se va a incorporar al balance, ¿no? Un resultado positivo lo que implica es que el negocio, digamos, es más rico, tiene más riqueza. Y un resultado negativo quiere decir que el negocio es menos rico, tiene menos riqueza, tiene menos patrimonio. El patrimonio, aquí lo hemos visto, que es el capital. Luego, si hemos dicho que el beneficio supone mayor riqueza, lo que corresponde es que el resultado lo pondré en el pasivo, ya sea en positivo o en negativo. En este caso es positivo por 14. Si ahora sumamos el activo, 84.000 euros, y sumamos el pasivo, otros 84.000. Esto es que tenemos cuadrado el balance.
que en teoría lo hemos hecho todo bien. Yo no sé si vosotros aquí, por ejemplo, esto ya más para la gente de grado superior que está haciendo ya asientos contables, ¿os obligan ¿habéis sacado algún balance a mano y alguna cuenta de resultados a mano? Bueno, pues os voy a dar una buena noticia. Cuando empecéis a trabajar, lo único que tendréis que hacer a mano serán los asientos contables. El balance os lo va a sacar la aplicación informática. La cuenta de pérdidas y ganancias la va a sacar la aplicación informática. Y si hubiera otros estados financieros, como es, por ejemplo, el libro mayor, o como es, por ejemplo, los estados de flujos de efectivo o los de cambios en el patrimonio neto, eso la propia aplicación os lo va a sacar. Entonces la cosa os va a quedar muy bien. O sea, es decir, me limito a hacer asientos contables y luego yo entiendo que ya las aplicaciones informáticas que hay, si tú metes un asiento que está descuadrado, te va a avisar. Hablamos de asiento descuadrado, yo qué sé, pues que hayas contabilizado capital por 70 y en bancos te haya llevado 69. Eso yo me figuro que la propia aplicación te va a decir, oiga, este asiento que me está metiendo usted no corresponde, ¿no? Entonces, la verdad es que lo que ahora estáis sufriendo con que si saco el balance, que si me cuadra, no me cuadra, luego eso se va a reducir mucho a hacer un asiento contable. Es más, con el tema de la inteligencia artificial, incluso va a haber muchos asientos que se harán de forma automática. ¿Esto implica que un contable se vaya a quedar sin trabajo? No, todo lo contrario. Y esa es una cosa que yo entiendo que es muy positiva. Es decir, un contable, aparte de meter asientos contables, va a tener otras misiones que son más importantes, como es, por ejemplo, es el primero que va a trabajar sobre presupuestos anuales, ¿no? Es decir, el que viendo los datos de esta churrería durante el año 2024, pues pueda ponerse a pensar, y en 2025, ¿cuánto van a ser mis ventas? ¿Cuánto van a ser mis compras? ¿Voy a tener que contratar a más gente? No. Es decir, incluso sacar, no para una churrería, lógicamente, pero si trabajas para una empresa mediana, pues incluso involucrarte en tema de planes estratégicos, de sacar unas previsiones de balance, de cuentas de resultados y de flujos de tesorería a 3-4 años, ¿no? Es decir, que yo creo que la misión del contable se va a ir más, digamos, a la toma de decisiones. Es decir, que sí, estaréis un poquito con el manguito de los asientos y luego probablemente entre otros y vosotros os quedéis un poquito más arriba para hacer cosas que no tengan que ver con asientos, sino decir, bueno, pues vamos a ver cómo podemos proyectar el futuro de la empresa y cosas así. Yo creo que es una cosa positiva, los asientos contables quedarán ahí y lo que habrá que hacer de alguna manera será interpretarlos, ¿no? Y luego hay una segunda cosa, y con esto ya termino, que me parece muy positiva, y sobre todo para los que estudiáis formación profesional. Las auditorías, las compañías de auditoría, que son las empresas que, digamos, de alguna manera auditan los estados financieros de las sociedades que están obligadas a hacer auditoría, necesitan gente y se están fijando en alumnos como vosotros que están cursando formación profesional. ¿Por qué? Por dos motivos. El primero, porque vosotros vais a terminar antes que la gente que esté estudiando, por ejemplo, ADE o que esté estudiando empresariales. Esa gente normalmente va a terminar a partir de los 23, 24 años y vosotros, grado superior, en segundo me parece que termináis con 20, 21, depende, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, me da igual. Vais a terminar antes que los universitarios, lo cual quiere decir que es bueno. Se están fijando en vosotros. Y luego hay un segundo tema. La contabilidad vista desde formación profesional, por muy duro que sea vuestro profesor, vais a salir, yo entiendo, y esto no menosprecia a universitarios, José Luis y yo fuimos universitarios, pero vais a salir en contabilidad mejor preparados, porque se os enfoca más directamente a las necesidades que tienen las empresas
sobre el tema de contabilidad. Entonces, estas dos cosas, el reducir el tema de asientos contables y el hecho de que las auditorías se están empezando a fijar en vosotros, creo que es un elemento muy positivo para los que se animen a seguir el tema de la contabilidad, pues que vayan adelante, ¿no? Y yo no sé si hay preguntas o me he pasado de tiempo. Vamos a seguir avanzando. ¿A qué hora terminamos? Roberto, ¿a media era? Sí, queda poquito todavía. Bueno, pues no, primero un aplauso. Muchas gracias, Manuel. Hemos acercado de una manera muy didáctica y muy realista, ¿no?, a lo que nos ofrece la contabilidad. Para los que estéis iniciados, bueno, va a servir para recordar y hacer ese ejercicio, ¿no?, de ubicar las piezas y lo que estéis iniciados. Es cierto que lo que ha dicho José Manuel al final es muy importante, ¿eh? Yo os voy a también animar, porque claro, lo que hemos visto aquí ha sido pues un ejercicio para un emprendimiento, ¿de acuerdo? Todos no vamos a emprender, ojalá pudiéramos hacer eso, ¿no? Pero la salida hacia el sector de la auditoría pues es muy interesante para vosotros, por todo lo que ha dicho José Manuel, porque salís antes que los graduados y porque además tenéis una preparación mucho más cercana a lo que una empresa de auditoría requiere, ¿de acuerdo? Que es el conocimiento de la técnica contable y, bueno, y el análisis también, que es el que se deriva de saber hacer bien los fundamentos a la hora de hacer la contabilidad. Vais a salir más preparados y más cerca del tiempo que los graduados. AECA, consciente de eso, acaba de poner en marcha un diploma, que le llamamos Diploma Advanced en Auditoría y Contabilidad para alumnos de formación profesional, en donde, en colaboración con un centro de formación profesional de la Universidad Camilo José Cela de Madrid, estamos formando a los chicos en materia de auditoría y de contabilidad, pero muy cercana a las necesidades de la empresa de auditoría. Y cuando terminan esa formación, hacen una práctica en una de las empresas de auditoría que participan en el programa. Por lo cual estamos acercando un recurso cualificado a una empresa que necesita ese recurso. Entonces hemos sido conscientes, porque todavía las empresas de auditoría, sobre todo las grandes, están muy enfocados a los universitarios, a los graduados, y se están dando cuenta de que hay cada vez menos interés, por lo que sea. Ellos dicen que es porque, bueno, pero bueno, algo de culpa tendrán ellos también, ¿no?, como organizaciones que no atraen al talento hacia esa actividad, ¿no? Entonces, bueno, pues es una manera de acercar a esas empresas que tienen esa necesidad, gente cualificada como vosotros. Y eso os ofrece a vosotros una oportunidad interesante desde el punto de vista laboral, de tener muy presente. Bueno, entonces, por seguir el tema... Sí, perdón. No, la formación está, ¿sabes lo que ocurre? Que la colaboración, ¿vas a poner eso? Pues pónmelo. Pues la estamos haciendo en colaboración con este centro de la Universidad Camilo José Cela y están en Madrid. Ellos quieren que sean una formación presencial para que se encuadre dentro de ese programa y de esa obligación que a ellos les piden. A los centros de formación profesional creo que os piden una presencialidad. Entonces, estamos acercando este proyecto de momento a la Comunidad de Madrid. Entonces, los alumnos van a hacer una formación presencial muy tutorizada durante 15 días intensos, 8 horas. 8 horas, 15 días. Y con personas del sector, con profesionales, con auditores, es decir, gente muy de la práctica. Entonces, y además con una metodología muy de la práctica, es decir, no son lecciones magistrales, sino son casos y ejercicios prácticos, ¿no? De forma tal que luego, cuando entren a la auditora, la empresa auditora no tenga que gastar o emplear mucho tiempo en formarles, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es que en este caso, de momento, vamos a seguir desarrollando este proyecto y en un futuro, pues seguramente entraremos en lo que dices, en una formación online para empresas a lo mejor de auditoras que puedan participar de otras comunidades autónomas y de otras universidades. Al final es un proyecto de colaboración a 3 bandas. Está la propia Fundación Contea, las empresas de auditoría y el centro de formación y los chicos que son los que reciben esa formación.
Entonces, bueno, dicho eso, nada, 3 pinceladas para que os quedéis con la idea de que, una idea que nos gusta mucho a nosotros porque tenemos un enfoque de empresa también muy alineado con esto que se llama responsabilidad social corporativa o una organización humanista. Entonces, nosotros colaboramos con una fundación que se llama María Jesús Soto y ellos tienen unos vídeos y un enfoque que presentan a la empresa como un cuerpo, como un ser humano. Es decir, una empresa al final tiene una cabeza, o podemos asociarlo, que es el grupo directivo. El grupo directivo es el que da el enfoque estratégico, el que dirige un poco las operaciones. Tiene unas manos y unos brazos, que puede ser el sistema de producción y montaje. Tiene, unas piernas, pone aquí, ¿verdad?, que es la fuerza de ventas. Tiene, los ojos y la boca y los codos lo asocian con el marketing y la comunicación. Y bueno, a lo que voy, asocian la contabilidad y las finanzas al corazón de una empresa. Es decir, si una empresa no está bien gestionada, no está bien, no se lleva muy bien la contabilidad, pues puede pasar que deje de funcionar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto nos lo explica en un vídeo que os vamos a poner la presidenta de la fundación, que se llama María Jesús Soto. Luego os pondremos otro vídeo para recoger un poco las ideas que ha dicho José Manuel. Entonces, bueno, vamos a ver este vídeo, conforme a estas ideas. Para entender mejor una empresa y de forma sencilla, vamos a compararla con un ser vivo y vamos a compararla en concreto con un ser humano. De tal manera que, como sabemos, el ser humano tiene cuerpo y alma. Bien, pues la empresa también. La empresa tiene un cuerpo y tiene un alma. Y para estar viva necesita tener un cuerpo sano y un alma limpia. ¿Cuál es el cuerpo de la empresa? Pues el cuerpo de la empresa lo componen los distintos departamentos que tiene. De tal manera que podríamos decir, por ejemplo, que el equipo directivo está en la cabeza, que tendríamos en el corazón al equipo de la contabilidad y las finanzas, muy importante. Si el corazón se para, si el departamento financiero desaparece, quiebra, automáticamente la empresa muere. Por eso está en el corazón. Tendríamos en los brazos producción y montaje, tendríamos en las piernas el equipo de ventas, tendríamos en la boca, los oídos y los ojos el equipo de marketing, para que entendamos qué actividad desarrollan. Y luego todo está compuesto de recursos humanos, es decir, de personas que están en todos estos departamentos y que con su creatividad y con su trabajo lo hacen correctamente. Luego tendríamos el alma, que es el alma. El alma es con qué intención se hace el producto, con qué intención se hace el servicio. ¿Es para ayudar a los demás o solo es para ganar dinero? ¿Solo buscamos ganar dinero o buscamos ayudar a la sociedad? Todas las empresas que tienen un alma y la tienen bien definida y limpia, tienen lo que se llama una misión clara, visión y valores. Valores que comparte todo el equipo, es decir, que comparten todas las personas que trabajan y que coordina y cuida el equipo directivo. Una compañía que hace actividades ilícitas o ilegales o inmorales, es cuestión de tiempo, igual que la que se gestiona mal y se le termina parando el corazón porque se le acaba el dinero para ponerlo de forma fácil y lo entendáis, es cuestión de tiempo que terminen quebrando y por tanto terminarán muriendo. De ahí que sea muy importante entender y cuidar tanto el cuerpo como el alma. Bueno, pues habéis visto con qué claridad y concisión ha expresado estas ideas que también hemos expuesto aquí, de enfoque de empresa, etcétera. Entonces vamos a rematar las ideas que José Manuel nos ha presentado con un vídeo sobre el Plan General de Contabilidad. El Plan General de Contabilidad es la herramienta que tienen los que tenéis los contables, los que habéis empezado a hacer la contabilidad, para contabilizar cada una de las operaciones. Están sistemáticamente y están recogidas para que todos utilicemos la misma cuenta, con el mismo nombre de cuenta y podamos llevar luego una información que sea comparable y sobre la que se puedan tomar decisiones adecuadamente. Entonces el vídeo es que es el Plan General de Contabilidad hecho por la Fundación también María Jesús Soto. El Plan General Contable es un documento legal y, por tanto, de obligado cumplimiento que recoge la normativa contable que establece los criterios que las empresas han de aplicar para elaborar su contabilidad.
Esta norma persigue armonizar toda la información económico-financiera de cada empresa y al conseguir que todas las empresas elaboren su contabilidad siguiendo las mismas pautas, se facilita su interpretación. Entre las pautas que establece el Plan General Contable está realizar cada año las cuentas anuales a partir de la contabilidad que se va elaborando a lo largo del ejercicio. Estas cuentas son el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias, que nos darán una imagen de la situación económico y financiera de la empresa. Al elaborar todas las empresas las mismas cuentas siguiendo los mismos criterios, se hace fácil interpretar las cuentas de cualquier empresa. El Plan General Contable se conoce también como Plan General de Contabilidad y fue aprobado en España por primera vez en 1973. Posteriormente se ha ido adaptando y reformando en varias ocasiones para armonizar sus criterios con la normativa internacional también adoptada por la Unión Europea. Bueno, pues habéis visto, en 2 minutos, un poco la idea que también José Manuel nos comentaba. Y bueno, ya para finalizar, antes de dar la palabra al Fondo de Garantía de Depósitos, que ahora os comentaré brevemente un poquito sobre ellos, y ellas nos van a presentar cuál es su objetivo y sus funciones principales, pues la última idea que viene asociada a lo que nos ha dicho María Jesús Soto, que es esa empresa que imagino que habéis empezado también a oír hablar de ella, ¿no? Habéis oído hablar de la sostenibilidad, ¿no? ¿Quién no ha oído hablar de la sostenibilidad? No ya aquí en lo que es la escuela, sino también en todo, ¿no? En todos los ámbitos. Antes, los que trabajamos en sostenibilidad hace 2 décadas, pues esto de la sostenibilidad era una cosa como muy fuera de lugar para lo que era el mundo de la empresa, ¿no? Y era una cosa que, bueno, pues quedaba para algún sector determinado, que estaba muy preocupado por el medio ambiente y demás, y la empresa, en definitiva, lo único que tenía que hacer era ganar mucho dinero, ¿vale? Tener una cuenta de resultados muy interesante, con un beneficio importante, que poder distribuir entre sus propietarios, los accionistas y demás. Ese enfoque ha cambiado y sin despreciar eso, lo que se ha dado cuenta es que las empresas son un grupo de personas que cada una interactúa de una manera determinada para generar un beneficio que además se pueda de alguna forma también compartir, ¿no? Entonces hemos de ver y tener en cuenta este enfoque de la empresa socialmente responsable, que tiene en cuenta no solamente al accionista y al beneficio, digamos, ese objetivo de maximización del beneficio, sino que tiene en cuenta a todos esos grupos de interés, que son, bueno, no son otros que, bueno, por un lado, en el caso de un emprendimiento o propietarios, lo que son los accionistas. Están, por supuesto, los trabajadores, es decir, la empresa debe preocuparse por los trabajadores, no son un mero instrumento para hacer una función, sacar la máxima rentabilidad y ya está, ¿no? Es decir, y pagar lo menos posible para de esa manera tener mayor beneficio. No, si tienes ese enfoque de empresa, lo que decía también María Jesús Soto, hay que tener cuidado porque si no cuidas todos los elementos del cuerpo humano o de la empresa, pues puede ser que que enfermes y que al final tengas que cerrar en el caso de una organización, de una empresa. Los clientes, pues hay que tratarlos de la mejor manera, porque son el sustento de la organización, ¿no? Son los que generamos, a través de las ventas, generamos los ingresos necesarios para seguir funcionando. Los proveedores hay que tratarlos bien. Si tú tienes a los proveedores, los que te ofrecen los productos o te hacen o te ofrecen las mercancías, los maltratas, pues puede ser que al final terminen por cerrar, te quedes sin proveedor y tengas que a lo mejor tú también cerrar porque no encuentras el proveedor adecuado, ¿no? Qué duda lo del tema del medio ambiente. Hemos de tener muy presente que la interacción de una empresa, de las personas con el medio ambiente, ha de cuidarse especialmente y más en los tiempos que corremos y bueno, siendo un país de la Unión Europea, de la Comisión, que tienen han puesto como objetivo fundamental lo que es el tema medioambiental. Y luego, pues evidentemente hay que pensar que la acción de una empresa tiene que ver mucho con la sociedad y la comunidad, a través de los impuestos, pero a través también de la interacción con las organizaciones, por ejemplo, de carácter altruista, y hay que colaborar con la sociedad para que la empresa tenga una buena conexión y sea bien vista por la sociedad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, dicho eso, lo que tendremos después de esta charla que nos va a dar el Fondo de Garantía de Depósitos, de Entidad de Crédito, va a ser una visita a un pequeño museo que hemos montado allí, al final, ya lo veréis luego, sobre historia de la contabilidad. Historia de la contabilidad es un área que toca la asociación
de los contables, porque no solamente pensamos en el presente y en el futuro, sino reconocemos el valor del pasado, que es la base que luego también te hace desarrollarte de la manera adecuada. Entonces, en esa pequeña exposición vais a ver cómo se hacía la contabilidad antiguamente, ¿de acuerdo? Porque ahora, lo que decía José Manuel, empleamos nuestros ordenadores y nuestra inteligencia artificial y antes, sin embargo, evidentemente había que ponerse unos manguitos, una visera, ahora os explicaremos para qué se ponía la visera el contable, y había que escribirlo con buena letra y con tinta. No sé si habéis escrito alguna vez con tinta, mojando en un tintero y con una plumilla haciendo el asiento y con una caligrafía que vais a ver realmente impensable para los tiempos que corren. Yo, en primer lugar, casi se me ha olvidado escribir. Bueno, entonces eso lo veremos después, pero entonces, dicho eso, bueno, y daros las gracias en lo que a nosotros nos toca, después de eso vamos a hacernos una fotografía con unos pequeños obsequios que las entidades que han patrocinado esta reunión, el Fondo de Garantía de Depósito, y una que es, bueno, pues es el plan financiero el plan de educación financiera, que lo patrocinan o lo promueven el Banco de España y la CNMV. Entonces ellos hay un programa en el que participamos la Fundación Contea y el Fondo de Garantía de Depósito y colaboran esta tarde en la sesión que vamos a hacer por la tarde en la Facultad de Ciencias Económicas que os decía antes. Entonces ellos nos han tenido la diferencia de traernos unos detallitos que luego os los vamos a entregar, ¿de acuerdo? Entonces, dicho lo cual, pues yo cedo la palabra a Marisa, está aquí también Ana. Ana va a actuar por la tarde y Marisa lo va a hacer ahora, ¿no? Sí. Ahora ellas nos van a decir, bueno, pues cuál es su función, os presentáis un poco y cuál es la importancia y la relación. El Fondo de Garantía de Depósito es entidad patrocinadora de Contea. Gracias a ellos nosotros estamos haciendo un programa de actividades, lo hemos intensificado, seguimos investigando en lo que estamos haciendo, pero nos permite hacer más cosas y tener cierta proyección. Entonces, bueno, pues para nosotros es un socio importantísimo y lo que estamos haciendo es intentar encontrar puntos sinérgicos y bueno, pues y una de esos ejemplos es que estén ellos aquí y os puedan decir la importancia de su organización para el sector financiero y, por supuesto, todos estamos relacionados con el sector financiero. Ahora nos lo van a contar. Bueno, pues... Tengo 15 minutitos. Sí, tienes 15 minutos sin problemas. Fenomenal. Pues soy Marisa, soy analista del Fondo de Garantía de Depósitos. Me acompaña Ana Lillo, que es la directora jurídica del Fondo de Garantía de Depósitos. Y bueno, ¿alguno de vosotros conocía lo que es el Fondo de Garantía de Depósitos? Brevemente. ¿Sí? Muy brevemente. Pero la tónica es siempre, casi nadie conoce lo que es. ¿Alguno tiene una cuenta bancaria? Entonces, ahora, a lo largo de estos 15 minutitos, pues un poco veréis la importancia de conocer quiénes somos y de también cómo funciona un banco. No tanto cómo funciona un banco, qué es un banco y qué función cumple un banco. Entonces, ahora. Entonces, como tengo poco tiempo, voy a ir pasando un poco lo más interesante. Primero empezaré a hablar un poco de lo que es sistema financiero y la importancia de asegurar a los depositantes la seguridad de sus depósitos y luego un poco hablar de lo que hacemos nosotros en concreto. Entonces, ¿qué es un banco? ¿Cuál es la función básica de un banco? Pues la función básica de un banco es la intermediación financiera. Capta ahorro de aquellos agentes de la economía que tienen sobrantes de recursos y con esos ahorros lo prestan a otros agentes de la economía que tienen necesidad de recursos, pues para proyectos, inversión en empresas, la compra de su vivienda. Entonces, esa es la función básica de un banco. Esa función es una función esencial en la economía porque, por un lado, están los flujos de dinero que llegan a esos flujos de producción, de lo que es lo que llamamos la economía real. Con lo cual, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que es una función básica en lo que es el sistema económico de un país. Pero los bancos también tienen otras funciones igual de importantes. La financiación al Estado. Generalmente los Estados tienen no solo financiar, sino colocar esa deuda, ese déficit que tiene el Estado.
la domiciliación de nóminas, recibos, todo el mundo necesita un banco, ahora ya nadie va a pagar sus recibos en caja. Todo el tema de los sistemas de pago, tarjetas, transferencias, Bizum. Y luego lo que tú hablabas de José Luis, de lo que es esas actividades sociales, esos retornos que hace a la sociedad, las actividades sociales. Y como ambas funciones son tan importantes en la economía, la legislación dota unas instituciones y unos mecanismos de seguridad para que los bancos funcionen y funcionen bien y funcionen con seguridad. ¿Qué mecanismos de seguridad tienen? Pues son uno de los sectores económicos que tienen mayor supervisión y regulación y auditorías, o sea, los bancos están regulados y supervisados tanto por Banco de España como por las auditorías privadas, que suelen ser de las compañías de la que llamamos las Big Four, las 4 más importantes de auditoría de España. Guardan una parte de sus activos como defensa. Los bancos tienen que tener fijaros, veíamos aquí el balance de la churrería, donde llegaba un momento que tenía un volumen de capital más o menos pequeño que aseguraba ese patrimonio la continuidad del banco. Los bancos tienen unos requisitos muy potentes de capital, de liquidez, para asegurar que puedan mantener estas funciones con seguridad. Una hucha común por si hay problemas. Eso es la función de los fondos de garantía. Los bancos, una parte anual de sus recursos lo tienen que pagar a los fondos de garantía o los fondos de resolución. ¿Para qué? Para que se haga una hucha por si un banco quiebra, con todo ese recurso de toda la banca, poder poner para salvar ese banco o para pagar a los depositantes directamente y que no pierdan sus ahorros. Y luego tienen unos gestores y unos directores que solo pueden vender si tienen una cualificación determinada. En la crisis de 2008, pues uno de los problemas que hubo es que se vendieron productos de determinado riesgo que eran muy seguros. ¿Qué pasó en las cajas de ahorro, las participaciones preferentes? Esto la legislación ha reaccionado y entonces ahora cuando tú vas a un banco y te va a vender un seguro, pues va a tener una cualificación profesional que no otorgada por el propio banco, sino por una universidad externa, para hacer esa venta de una manera correcta e informada al depositante o al cliente bancario. Entonces, ¿qué cabe? Lo primero, vamos a hablar de problemas bancarios, pero que los bancos son seguros y que no hay en general problemas. El último banco que se liquidó en España fue en el 2015, un banco pequeñito. Entonces, vaya por delante eso, los bancos son seguros, pero puede haber problemas. ¿Y cuándo surgen los problemas en los bancos? Este es el mapa un poco que decíamos de la intermediación financiera. Las personas que tienen exceso de recursos, que lo depositan en los bancos, y los bancos con ese exceso de recursos lo prestan a aquellos agentes, empresas o particulares que necesitan dinero para comprar una casa, para montar una churrería. Entonces, ¿cuándo empiezan los problemas? Puede haber una crisis económica, una mala concesión de riesgos en los bancos. Me hacía especial ilusión cuando tú hablabas de... Yo llevo 15 años trabajando en el Fondo de Garantía, pero antes de trabajar en el Fondo de Garantía he trabajado más de 20 años en una entidad financiera como analista de riesgos. Entonces, ¿cuál era nuestra materia prima para analizar riesgos? Los balances y las cuentas de resultados. Nosotros en los balances veíamos si esa empresa tenía patrimonio para devolver el préstamo, si nos podía dar esas garantías, y analizábamos la debilidad de la cuenta de resultados para ver si realmente esa empresa tenía esa capacidad de generar recursos para devolvernos ese préstamo que nos estaba solicitando. Bueno, me he ido un poco, perdonad. ¿Cuándo surgen los problemas? Surgen los problemas por una crisis económica o por una mala concesión de riesgos del banco. La gente a la que se ha prestado dinero no puede devolver ese dinero. Si el volumen de impagados del banco, de préstamos que no se devuelven, es suficientemente grande, puede comprometer la capacidad del banco de devolver los recursos a los depositantes. El banco viene a ser insolvente. Pero puede haber otro tipo de problemas. Aquí os voy a presentar el balance de un banco. Entonces, ¿os acordáis que os ha dicho José Luis? En el activo están los bienes que tiene el banco y en el pasivo cómo se financia el banco. Entonces, ¿qué tiene un banco en su activo? Tiene tesorería, una parte de tesorería. Nunca en ninguna empresa tiene que haber un volumen de tesorería. Tiene que haber
tesorería suficiente para hacer sus pagos en el día a día, pero no puedes tener todo tu dinero en tesorería, porque si no, no inviertes, si no, no generas beneficios. Entonces, hay una parte de tesorería para poder atender tus obligaciones, pero la parte más importante de un banco de sus activos son los préstamos que ha concedido a los clientes. Eso es lo más importante que tiene un banco. También puede prestar a grandes empresas, al sector público, también puede tener inmuebles, sus propias oficinas, pero la parte más importante de los activos de un banco son los préstamos que ha concedido al cliente, son derechos de cobro de esos clientes. ¿Y cómo se financia? La parte más, pues hay una parte de capital, una parte de deuda, pero la parte más importante de los bancos son los depósitos, de las deudas que tiene el banco, los depósitos. ¿Qué pasa? Esto funciona bien porque nadie retira sus depósitos a la vez. Pero ¿qué pasa? Si hay una crisis financiera o una crisis de confianza en los bancos, podría haber un pánico bancario y todos los depositantes querer sacar sus depósitos a la vez. Fijaros que en tesorería se guarda una parte pequeña y estos préstamos a los clientes pueden ser hipotecas a 30 años, pueden ser pólizas de crédito a 2, 3 años. Entonces, si todos estos depositantes a la vez quisieran sacar sus recursos, un banco perfectamente solvente podría no tener liquidez para devolver estos depósitos. Y por ello, pues para evitar estos pánicos bancarios, estas crisis bancarias, para que el depositante sepa que sus depósitos están seguros, pues surgieron los fondos de garantía. El primer fondo de garantía nació como respuesta a la crisis de 1929. ¿Os acordáis? ¿Habéis oído hablar de ese pánico bancario? Fue el Fondo de Garantía americano que nació en 1933. Y a lo mejor Ana quiere hacer algún comentario de cuándo nacimos nosotros, que lleva más tiempo que yo en el fondo. Bueno, yo soy teórica porque yo no soy, estoy en minoría aquí. Yo soy abogado, con lo cual, no, es un poco aquí en conexión con lo que está explicando Marisa y la pregunta que os ha hecho, que si sabéis qué es el Fondo de Garantía, que es una herramienta muy importante de la estabilidad financiera, es ponerosla en contexto. ¿Por qué nace un Fondo de Garantía? Con la crisis bursátil que hay en 1929, todo el mundo invertía en bolsa sin conocimiento, que por eso es tan importante la labor que está haciendo la Fundación Contea. Todo el mundo invertía en bolsa, empezó a crearse una burbuja, hay que invertir, podemos ganar dinero sin problemas, pero sin conocimiento. Entonces los bancos daban préstamos y daban los clientes invertían en bolsa con préstamos y a su vez los bancos daban préstamos sin tener en cuenta la solvencia que tenían los clientes a los que les daban los préstamos. Y en un momento dado los inversores entraron en pánico. Nada valía lo que realmente aparecía, no era el valor real de esas acciones. Entonces empezaron a retener, inversores empezaron a vender. Los que habían invertido entraron en pánico porque estos están vendiendo, vamos a vender nosotros, y colapsó la bolsa. Entonces, miles, no cientos, miles de bancos en Estados Unidos quebraron. Y entonces no podían devolver, no había dinero, los ahorristas se quedaron con una desconfianza absoluta en el sistema financiero y entonces los gobernadores de esa época dijeron, aquí hay que poner un sistema de garantía, aquí hay que hacer algo para volver a traer la confianza a todos los depositantes. Para evitar esta... Y entonces, la crisis fue en 1929, en esa época hasta el 33 caen, como os he dicho, miles de Fijaros, bancos. aquí hay una foto de la crisis del 29, pero esta foto de Northern Rock es de la crisis reciente de 2008, o sea, la historia se repite, vamos aprendiendo de cada crisis. Claro. Un poco más, perdona, te he interrumpido, Ana. Termino y sigue con la parte económica, Marisa. Entonces, se llama la FEDIC, que es el Fondo de Garantía de Estados Unidos, se crea en 1933. Y entonces venimos a nuestra querida España y nosotros creamos el Fondo de Garantía, somos un poco más antiguos que EICA, en 1977. Vosotros en 1979, en 1977. Como dice Marisa, ¿por qué aparece el Fondo de Garantía Español? Por supuesto porque tenemos el modelo americano, pero porque una gran crisis que hubo en España fue la de bancos, que fue toda la crisis de los 80, que cayeron hasta 53 bancos en España, bancos. La crisis reciente, que todos nosotros seres más pequeños, nosotros la vivimos como profesionales, ha sido de cajas de ahorros. Pero entonces,
aparece el Fondo de Garantía en 1977, aparecen 3 fondos de garantía. Nuestros gobernadores deciden, tiene que haber un fondo para cajas de ahorro, un fondo para bancos y un fondo para cooperativas de crédito, que son los bancos de toda la vida que tenemos en España. Eso pasa desde 1977 hasta el 2011. En plena crisis bancaria, nuevamente nuestros gobernadores vuelven a pensar cómo vamos a solucionar la crisis de cajas de ahorro. Y estos 3 fondos de garantía que nacieron se unen y nace el actual fondo de garantía. ¿Y por qué nace? Porque unen los patrimonios de los 3 fondos de garantía para poder rescatar y ayudar a las crisis de cajas que hubo, porque cayeron estas 3 huchas. Se rompe una pata, pero se juntan todas las huchas. Ay, te he interrumpido, Ana. No terminamos. Se juntan las 3 huchas para poder superar la crisis de 2008. Entonces, nosotros, como bien dice Ana, nacimos en 1977, garantizamos un volumen, para que un poco veáis el volumen de depósitos garantizados que hay en España, de 889.000 millones de euros. Con este volumen de depósitos garantizados, nosotros garantizamos hasta 100.000 euros por depositante y banco. Cubrimos al 94% de los depositantes, pero solo un 64% de los depósitos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los depositantes de España tienen menos de 100.000 euros. Y la teoría del seguro de depósitos dice eso. Hay que cubrir a la mayor parte de los ciudadanos, pero no a todos los depósitos, para que las grandes fortunas, los grandes depositantes, hagan ese ejercicio de saber dónde colocan su dinero. Y luego tenemos, ¿cuántos bancos os suena que puede haber en España? Si ponemos a hacer memoria nos pueden salir 10, 12, pues en España tenemos 112 instituciones financieras adheridas, porque para operar en España es obligatorio estar adherido y que todo depositante, que tú cuando abras cuenta en un banco, tengas esta cobertura de hasta 100.000 euros si tu banco quiebra, que lo esté cubierto y que tú no lo vayas a perder. Entonces, ¿cuál es el objetivo público del Fondo de Garantía? Nosotros somos una empresa privada. Nosotros estamos financiados por los bancos, pero detrás de nuestros órganos de gobierno está el Banco de España, está el Ministerio, también están los propios bancos, pero estamos regulados por ley y tenemos un objetivo. Primero, la protección del depositante, que tú cuando metas dinero en el banco estés seguro, y con ello conseguir el mantenimiento de la estabilidad financiera, que es lo que evita estas colas en los bancos, estos pánicos bancarios. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo damos esta garantía de hasta 100.000 euros? Pues evitando que los bancos quiebren, se caigan. Si hay algún problema, tenemos medidas para evitar que los bancos se caigan. Si son bancos muy grandes, pues se financia el favorecer que ese banco se venda, que no se liquide, y cuando ya no se pueden hacer otra cosa, si el banco se liquida, pagamos directamente 100.000 euros a cada depositante. Pero no solo pagamos los depósitos. Si tú tienes una cuenta de valores, un fondo de inversión en el banco, nosotros también garantizamos pues, que no pierdas esas cantidades. ¿Y garantizamos a todos los depositantes? Pues en principio sí. ¿A quién excluimos? ¿Quién no está cubierto por la garantía? Pues los inversores especializados, los propios bancos, las empresas de seguros, el Estado. El Estado, si es un pequeño ayuntamiento con un presupuesto menor de 500.000 euros, un colegio público y eso, pues sí que le cubrimos. Pero las grandes administraciones públicas que tienen la capacidad de analizar en qué banco meten el dinero están excluidos de la cobertura. Y como os decía, esto ¿qué garantizamos? 100.000 euros por depositante. Imaginemos que tenemos vuestros padres, que tienen 200.000 euros en una cuenta conjunta. Pues garantizamos 100.000 euros a un titular y 100.000 euros a otro titular. Al contrario, imaginad que tenemos en el mismo banco 5 cuentas por 200.000 euros. Se suma todo ese saldo de las cuentas y se garantiza hasta 100.000 euros. Y también garantizamos valores. Pero, por ejemplo, imaginaos que tenéis depositados 100.000 euros en Telefónica. Te garantizamos, si desaparecen esos 100.000 euros en acciones, su restitución. Pero si el valor de Telefónica está bajando y lo que valía 100 vale 80,
las pérdidas de valor eso no se cubren, es el propio riesgo del inversor. ¿Hay algún caso que nosotros podamos asegurar más de 100.000 euros? Pues sí, imaginaros que vendéis vuestra casa, es algo algo en el día a día. Vendéis vuestra casa, habéis cobrado 300.000 euros y a la semana siguiente se cae el banco. Pues como son un evento de tu vida significativo, pues por ley, en ese caso sí que cubriríamos la totalidad de saldo y tendríais esa seguridad. ¿Qué ha pasado ahora con la Dana en Valencia? Muchos negocios han perdido todo y tenían esos negocios asegurados y han cobrado pues a lo mejor 200.000 euros pues por las pérdidas que han tenido en sus negocios. Cobran esos 200.000 euros por indemnizaciones por seguros y al día siguiente se cae el banco o a los 3 meses. Nosotros damos 3 meses a los depositantes para que puedan diversificar ese dinero que han recibido. Pues estaría cubierto en su totalidad. ¿Qué hay que hacer? Si tenéis un saldo superior a 100.000 euros, diversificarlo en varios bancos en ese periodo de esos 3 meses. Y bueno, esto es muy rápido. Aquí se cubren cualquier cuenta que tú puedas abrir. En España está cubierto. Por ejemplo, un caso, ING. ING es un banco holandés, pero tiene una sucursal en España. ¿Qué pasa si se cayera ING? Que esperemos que no, porque es un gran banco. Si se cayera ING, estarían esos 100.000 euros cubiertos por el fondo holandés. Pero tú no tendrías que ponerte en contacto con el fondo holandés. Sería el Fondo de Garantía Español quien te mandaría una carta y te diría: depositante, José Luis, ¿dónde quieres que te ingresemos los 100.000 euros? O los 30.000 euros, lo que sea. Tú nos devolverías por web o por correo, nos dirías: deposítamelo en esta cuenta. Verificaríamos que eres tú y se abonarían. Tenemos un plazo para pagar de 7 días hábiles. Y un poco esto ya es un poco culturilla, para que conozcáis dónde está nuestro sistema financiero. La barra azul es el volumen de depósitos garantizados y la barra verde el volumen de ahorros que tiene el propio banco. Nosotros, por directiva europea, nosotros nos regulamos, pertenecemos a la zona euro, con lo cual la normativa nuestra emana de Europa. Tenemos que tener un volumen, esa hucha que suponga un 0,8% del volumen de depósitos garantizados. Por los depósitos garantizados, España somos el segundo país, en Alemania hay 3 fondos, como había antes hay un fondo de bancos, un fondo de cajas de ahorros y un fondo de cooperativas. Si juntáramos los tres fondos de Alemania, Alemania estaría el primero en volumen, en tamaño del sector financiero, luego estaría Francia y luego estaría España. Somos importantes en Europa. Es un poco para que tenemos siempre esa cultura de creernos más pequeñitos de lo que somos y tenemos un peso importante en Europa. Bueno, esto ya es como muy técnico, pero que tenéis que saber que no solo estamos los fondos de garantía, hay muchas instituciones, hay instituciones a nivel español y europeo que se denominan la red de seguridad financiera, que son los que se aseguran de que los bancos estén funcionando. En supervisión, el Banco Central Europeo y el Banco de España, que van a verificar que el banco sea viable. Aquellos bancos muy grandes que no se pueden dejar caer y que antes de que caigan se venden a otro banco o se les inyecta dinero, pues está eso, el FROB, o el Mecanismo Único de Resolución a nivel europeo. Para esos bancos también el FGD financia la resolución. Y luego están los fondos de garantía de depósitos, que nosotros, si el banco, siendo viable, tiene problemas de liquidez, podemos poner dinero en los bancos. Si es un banco grande que se cae, pues Sabadell, BBVA, nosotros financiaríamos ese traspaso de actividades para que la cuenta no deje de estar operativa, y si al final el banco hay que liquidarlo, nosotros directamente pagaríamos 100.000 euros a los depositantes. Es importante que sepáis que si se cae un banco, vosotros no tenéis que hacer nada, entre comillas, para reclamar ese dinero. Sería el Fondo de Garantía de Depósitos el que os mandaría una carta por tema. Estamos abriendo también a hacer un contacto a nivel digital, pero por tema de inclusión financiera siempre enviamos por código postal una carta con un formulario donde os diremos también cómo acceder a nuestra página web,
o también lo podéis devolver por correo diciéndonos dónde queréis, en qué banco queréis que os pongamos el dinero. Entonces, ¿cuál es vuestro trabajo? Siempre tener autorizada vuestra dirección, vuestros datos de contacto en un banco. Fijaros, el último banco que se cayó en España fue el Banco de Madrid, fue por un tema de blanqueo de capitales y ya está, perfecto, no me enrollo más. De blanqueo de capitales, y uno de los depositantes había dicho que su dirección era la Plaza Roja de Moscú. Nosotros enviamos una carta a la Plaza Roja de Moscú diciendo, oye, tienes este dinero. Esa carta vino de vuelta. Ese depositante, a ver, no debía ser muy trigo limpio. En un banco con este tipo de... no ha reclamado su dinero, no tenemos manera. Entonces, mi recomendación, siempre tener en los bancos vuestros datos de contacto actualizados. Y aquí es un poco todo lo que hemos hecho en los últimos 10 años para que veáis que después de la crisis de 2008 apenas han pasado cosas en España. El sistema ha estado seguro. ¿Alguien recuerda el Banco Popular, que estaba Pau Gasol? Era el sexto banco en España en aquellos momentos. Pues ese banco no se le dejó caer. Y el sistema había aprendido y al final se salvó, se vendió al Banco de Santander sin que hubiera recursos ni del Fondo de Resolución ni que tuviéramos que pagar los fondos de garantía. O sea que el sistema, por su regulación, por su resolución, por estos requisitos de liquidez y de solvencia, es un sistema seguro. Y esto yo no sé si habéis oído hablar de la crisis de marzo de 2023, los bancos americanos. Fijaros que las cosas pasan, las cosas que no pueden pasar, pasan. Y en uno de los sectores, como todo esto vino de América. Y esta fue, si en 2008 fue una crisis de solvencia, préstamos que no se devolvían, esta crisis de 2023 fue una crisis de liquidez. Fijaros en un mes la cantidad de cosas. Muy bien. Pues nada, lo dicho, muchas gracias Marisa, y habéis visto la importancia que tiene una entidad que realmente la conoce muy poca gente, y menos las personas, el sector financiero la conoce perfectamente, porque es la garantía de que no haya problemas serios, pero nosotros, y nos interesa saber, que garantizan también los depósitos que podamos tener en los bancos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hacer lo que hemos dicho, vamos a ir al Museo de la Historia de la Contabilidad.